y vamos a empezar los temas de la clase de hoy. Bien, a ver si puedo compartir esto. Estuvimos viendo, dentro de otras cosas, cómo se almacenan, quién se encarga de los explosivos, quién se encarga de la parte alimenticia, que era SENASA, el otro era prefectura y demás. Apreté escape y me fui. Vimos parte eléctrica, las tensiones de seguridad, que eso es importante tenerlo en cuenta, los matafuegos. Esto hemos dicho de qué trataba el 351 y tenemos este lindo listadito que ustedes lo tienen ahí en el apunte. Y pasamos a un decreto nuevo, el decreto 1338. ¿Quién me hace el honor de leerlo? Yo, Víctor. Bien, adelante. Artículo 3. Los establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo, según la voluntad del empleador, con servicios de medicina del trabajo y de higiene y seguridad en el trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir en sus respectivas áreas todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la... Y se termina. Y termina ahí. Bien, para que sea una responsabilidad en conjunto, por eso lo corté ahí, el artículo seguía un poquito más. Muchísimas gracias. ¿Qué está pidiendo acá? Me está pidiendo, este es el decreto que yo siempre lo vendo de la misma manera. ¿Cómo lo vendo? Este es el decreto que a ustedes les da trabajo, que me da trabajo a mí, que dice que los establecimientos van a tener que contar con un servicio de higiene y seguridad. ¿Hablo de un servicio médico? Sí, también, pero bueno, nosotros no somos médicos, o creo que ninguno de ustedes es médico. Y acá me dice cómo tiene que ser ese servicio de higiene y seguridad. ¿Cómo tiene que ser? Ya que lo ha leído muy bien y ustedes lo han seguido con la vista. ¿Cómo tiene que ser ese servicio? ¿De carácter interno o externo? Bien, ¿y qué significa eso? ¿Alguien más que me ayude? ¿Qué quiere decir que sea interno? Que pertenezca a la empresa o... Bien, que pertenezca a la empresa. ¿A la empresa o tercerizado, no? O sea, tercerizado. Bien, el tercerizado es el... ¿Cómo de nuevo? Asesor externo. Exactamente, un asesor externo. Y de acuerdo a ese artículo que no lo dice, pero se tendría que sobreentender, tiene que tener la misma validez, tanto que si es interno como si es externo. ¿Bien? O sea, puede trabajar en relación de dependencia para la empresa, ser empleado de esa empresa, o ser un contratado de forma externa. A eso refiere. ¿Bien? Sigo. Este lo voy a leer yo, porque está resumido del decreto. ¿Qué es lo que establece el decreto dentro de tantas cosas? Define lo que es un trabajador equivalente, que es la cantidad que resulte de sumar el número de trabajadores dedicados a las tareas de producción más el 50% del número de trabajadores asignados a tareas administrativas. Freno. Lo que se quiere hacer con este decreto es decir, qué tipo de empresa tengo, qué tipo de actividades tengo, cuánta gente tengo, y de acuerdo a eso quiero saber cuántas horas profesionales que voy a tener que asignar. ¿Asignar a quién? A la empresa. Entonces, ¿qué dice? No lo dice, pero es lo que hay que entender, que un trabajador operativo va a contar por 1 y el trabajador administrativo va a contar por como un 50%. ¿Por qué? Porque se deduce que los trabajadores operativos van a tener actividades más riesgosas que los administrativos. Entonces, cuando yo tenga que decir qué cantidad de horas tengo que contar los trabajadores equivalentes, no los trabajadores totales. Bien, entonces, cuenta rápida. Si tengo 100 trabajadores operativos y 100 trabajadores administrativos, ¿cuántos trabajadores equivalentes tengo? 150. 150. ¿A alguien no le dio 150? ¿Alguien no entendió por qué? Voy de nuevo. Profe, yo no entendí por qué. Bien, lo que me dice acá es que yo en la cuenta que tengo que hacer, tengo que agarrar a los administrativos y dividirlo por 2. Entonces, vamos a cambiar el número. Tengo... Ay, qué boludo, ahí entendí. Está bien, pero por eso a mí me suma, y a tu compañero también. Tengo 100 trabajadores operativos y tengo 20 administrativos.
¿Cuántos trabajadores equivalentes tengo? 110. 110. Entonces, ¿qué pasa para que esto tenga algún sentido? Cuando vayamos a la tabla se van a dar cuenta enseguida. ¿Qué es lo que hace este decreto? Define la función del servicio médico y quién lo puede dirigir. Después, esto es del año 96, después se ha modificado varias veces. Dice, el servicio de medicina del trabajo tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. O sea, me está diciendo que aparte de que tengo que contar con un servicio de higiene y seguridad, tengo que contar con un servicio de medicina. ¿Qué va a hacer ese médico, ese servicio de medicina? Muchas tareas preventivas y después va a tener que hacer tareas de socorro. ¿A qué refiere con estudios de ausentismo por morbilidad? Morbilidad. ¿Se le ocurre alguno? Obesidad, profe. ¿Por qué? Por obesidad, profe. No. Esto a mí me gusta en clase que ustedes lo busquen en el celular o en la compu, pero acá a lo mejor taramos al aparato que están usando. ¿Qué es esa morbilidad? Es por los distintos tipos de motivos o causas que yo vaya estudiando en mi empresa. ¿Sí? Bien. Cualquier forma de enfermedad. Exactamente. ¿Por qué? Porque más allá de que yo tengo que prevenir mis accidentes de trabajo, mis enfermedades profesionales, también tendría que ver de proteger a mis trabajadores. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, todos los años hacen un plan de vacunación. Bien, por ejemplo, para la gripe A. ¿Está obligada la empresa a vacunarnos contra la gripe A? Bajo ningún concepto. No hay nada que diga que la empresa está obligada a hacer eso. ¿Y por qué lo hace? Para prevenir. Por prevención. Bien, pero si no es un accidente de trabajo, no lo paga la RT, ¿para qué lo hace? Para que no se le enferme el personal. Para que no se le enferme el personal, porque si yo gano 100.000 pesos por mes, que entre aguinaldo y una cosa y la otra es 1.300.000 pesos al año, ¿ok? ¿Cuánto puede salir esa vacuna? Entonces dice, no, mirá, vamos a poner la vacuna y nos zafamos que este tipo falte por eso. O sea, el número está muy bien hecho. ¿Bien? No quiero que falte ni un día, ni 2 días, ni 10 días, ni 20 días. Entonces, esas medidas preventivas, a mí lo que más me gusta de esta carrera es que parece que cuando uno hace seguridad está perdiendo plata y sos una máquina de ganar plata mientras más importancia le das a la seguridad. ¿Ok? No es lo que es, más allá de que es lo que estudié, es lo que veo que pasa en el día a día. Otra de los puntos que menciona este decreto es cuál es la función del servicio de higiene y seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice, y después vamos a ver que hay otro decreto que también lo dice, que es el 905. Bien, me frenan, chicos, que vengo recontramalado. Y acá ya dice algo más. ¿Quién lo lee, por favor? Profe. Dale, Alan. Dice, artículo 7, los empleadores deberán disponer de la siguiente asignación de horas médico semanales en el establecimiento, en función del número de trabajadores equivalentes. Bien, hasta ahí porque si no es complicadísimo leerlo. Gracias, Alan, muchas gracias. El que viene, tiene que estar atento a otro, así lo vamos leyendo y avanzando. Y acá, recuerden la cuenta que habíamos hecho, me dice, espero que se vea el cursor del mouse, dice cantidad de trabajadores equivalentes en una columna, en otra columna dice las horas médicos semanales. Entonces acá directamente lo que hace este decreto me dice cuántas veces tiene que venir el médico a la empresa. Y me menciona que a partir de 151 trabajadores tiene que venir 5 horas semanales. 300 tanto, 1000 tanto, y así lo va sumando, ¿ok? En el primer ejemplo no, pero vamos a agrandar la cuenta. Si yo tengo 1000 trabajadores operativos y tengo 500 administrativos, ¿cuánto tengo? 1250. 1250, perfecto. Entonces, ¿dónde voy a entrar? ¿En la última fila? 25 horas. 25 horas. 25 horas médicos semanales.
que están dando unas 5 horas médico por día, por semana. O sea, prácticamente esta empresa va a tener que contar con un médico fijo trabajando ahí todos los días, que puede ser de manera interna o externa. ¿Ok? Avanzo. ¿El médico te lo puede dar la propia RT? ¿O eso sería como algo privado que uno va y tiene que buscar a algún médico y contratarlo? Vos tenés que contratar tu propio médico y este decreto lo que hace te dice quiénes son los profesionales que están habilitados. No es un médico el que vos tenés que contratar, es un médico laboral. Es una especialización dentro de lo que es la medicina, como es la traumatología, como es la ginecología, como es la psiquiatría. Bueno, la medicina laboral es una rama de la medicina y el único que puede ser el responsable médico de una empresa es el médico laboral, que es una carrera en la cual no hay muchos médicos laborales. ¿Bien? Avanza. Este lo leo porque está un poco resumido, continúa el artículo 7. Dice, a partir de 1.501 trabajadores equivalentes, se deberá agregar a las 25 horas previstas en el cuadro anterior, 1 hora de médico semanal por cada 100 trabajadores. Para los establecimientos de menos de 151 trabajadores equivalentes, la asignación de horas médicos semanales en planta es voluntaria, excepto que por el tipo de riesgo la autoridad competente disponga lo contrario. ¿Quién es la autoridad competente? La SRT. Muy bien. La SRT, o sea, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o en su defecto, el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a otro. Sigue el artículo, dice, los empleadores deberán proveer la asignación de un enfermero cuando existan en planta más de 200 trabajadores dedicados a tareas productivas o a más de 400 trabajadores equivalentes por cada turno de trabajo. Vamos a quedar en la primera parte, así hacemos el ejercicio que venimos haciendo. ¿Alguno trabaja en una empresa que tenga más de 200 trabajadores al mismo tiempo? ¿De lo que está acá presente? Yo sí. Bien, ¿tienen enfermero en planta? No. Bueno, Bueno, vuelvo a decir de nuevo, tiene que haber 200 trabajadores en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, si son 200 trabajadores en total en la empresa y son 3 turnos de trabajo, no hay forma de que en algún momento estén los 200 trabajadores. Pero si en algún momento hay 200 trabajadores a la misma hora y en el mismo establecimiento, tiene que tener un enfermero. ¿Ok? ¿Y qué pasa si durante las 24 horas hay más de 200 trabajadores? Todo el tiempo. Tiene que haber un enfermero. Sí o sí, en todo momento. ¿Bien? Profe, yo trabajé hace mucho tiempo en el Swift y Sí. tenía el enfermero, médico, estaba todo ahí adentro. El consultorio, te hacían el preocupacional, los exámenes, todo. Bueno, en su momento, Swift era una de las empresas que estaba autoasegurada. Se aseguraban ellos, se hacían la radiografía de ellos, el análisis médico de ellos, todo ellos. Tenían para hacer la radiografía ahí mismo. Bien, y creo que solamente el domingo era el único momento que no tenían enfermero en planta. Después, todo el tiempo, 24/7, prácticamente tenían el enfermero ahí. Y obviamente que también tenían que cumplir con las horas médicos. Tenían que cumplir con lo que decía el artículo 7 del médico en la planta. ¿Qué pasa? Lo sigo leando porque encima es una empresa en la cual yo trabajé. Era una empresa en su momento había 1.800 trabajadores. Entonces con ese enfermero había veces que no dabas abasto para atender a la gente y para hacer la parte administrativa. Entonces contaban además con más médicos, contaban con kinesiólogos, contaban con psicólogos, había una batería de especialistas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan lo que vimos antes, que la autoridad competente te puede pedir más médicos o más enfermeros. ¿Ok? Bien, avanzo un poquito más. ¿Quién lee el 10, por favor? Vamos, que no me caiga la clase, vamos.
Yo leo. Artículos. Bueno, ¿Arranco? Dale. Artículo 10. Servicios de higiene y seguridad en el trabajo. El servicio de higiene y seguridad en el trabajo tiene como misión fundamental implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Asimismo, deberá registrar las acciones ejecutadas, tendientes a cumplir con dichas políticas. Bien, muchísimas gracias, Agustín. De nada. Es una zaraza lo que dice acá, no suma nada. Te dice que el servicio de higiene y seguridad tiene que hacer de higiene y seguridad, cumplir con la política, le falta como mucho a ese artículo. Después vamos a ver más adelante que hay otro decreto y otra resolución que lo amplían muchísimo más. Pero me dice que tengo que contar con un servicio de higiene y seguridad, ni más ni menos que esto. Y acá vamos a la parte complicada o un poquito engorrosa, que yo después le voy a mandar para hacer una especie de ejercicio para la semana que viene. No le va a llevar mucho tiempo, pero sí va a haber que sentarse. El decreto 351 tiene capítulos, ¿ok? Capítulo A, capítulo B y capítulo C. Y acá en esta columna dice cantidad de trabajadores equivalentes. Entonces vamos a quedarnos en la primera fila. Me dice que si vamos a quedarnos con 10 trabajadores equivalentes. Si mi empresa está dentro de esta categoría, no voy a necesitar contar con un servicio de higiene y seguridad. Si estoy dentro de esta categoría, voy a necesitar 2 horas. Y si estoy dentro de esta categoría, voy a necesitar 4 horas. Entonces, ¿qué es la información que me está faltando para saber qué es categoría A, B o C? ¿De qué se trata cada La capítulo? posición. ¿De qué se trata cada capítulo? ¿Bien? Nosotros eso lo hemos visto al principio, que había un capítulo que era de incendio, que había un capítulo que era de ruido, que había un capítulo que era de iluminación. Bueno, eso está en el apunte. ¿Y cuál es la forma más fácil de ubicarme en la columna? Va a ser por descarte, es decir, si mi empresa, generalmente lo que me hace el descarte es el ruido y lo que es la radiación. Digo, en mi empresa, una empresa administrativa, ¿hay ruido? Falta un poco de información a ustedes todavía por el tema del cursado, pero puedo deducir que en mi empresa no hay ruido. Entonces voy a buscar cuál es el capítulo que tenga que ver con ruido y ver en qué columna está. Y ahí empiezo a filtrar. Después lo vamos a tener que hacer con un ejercicio más práctico. Estoy viendo cómo enganchar la vuelta para hacer un ejercicio al mismo tiempo para no frenar la clase. Por eso la idea es mandarle algo para mañana, si lo traemos hecho para la semana que viene. ¿Ok? ¿Qué tiene de importante este artículo para nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué es muy importante? Porque nos va a decir cuándo vamos a trabajar y qué cantidad de horas. ¿Cuánto vamos a trabajar? ¿Qué cantidad de horas? Me va a servir también para hacer un presupuesto, porque no es lo mismo si yo tengo que trabajar 2 horas, si tengo que trabajar 220 horas. ¿Bien? ¿Qué pasa si no cumplo con esa cantidad de horas? Bueno, estoy haciendo un incumplimiento de mi profesión y en el caso de que se detecte o que haya algún accidente, puedo ser sancionado por eso, pueden sacar la matrícula. Bien, entonces muy importante entender cómo clasificar a las categorías A, B y C y después encontrarlo por la cantidad de trabajadores. Recuerden cómo era para saber la cantidad de trabajadores, los operativos y después los administrativos al 50%. Bien, la forma más fácil de hacerlo es con un ejercicio, así que después lo vamos a dejar para hacer. Avanzo. ¿Quién me ayuda con el artículo 13? Esa línea que está ahí no es un tachado, sino que quedó mal centrado el texto. ¿Vamos? El que está por leer justo con el otro que fueron pisando. Voy. Dale vos, Matías, o no sé quién fue el que habló, perdón. Martín. Artículo 13. Además de la obligación dispuesta por el artículo precedente, los empleadores deberán prever la asignación como auxiliares de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo de técnicos en higiene y seguridad con título habilitante, reconocido por la autoridad competente de acuerdo a la siguiente tabla. Bien, aparece la tablita que dice a partir de entre 150 y 450 un técnico, entre 451 y 902 técnicos,
y a partir de 901 trabajadores equivalentes se deberá agregar al número de técnicos establecido en el cuadro anterior un técnico más por cada 500 trabajadores. Bien. De nuevo, sé que con algunos profes de física, de química, pueden estar viendo algún ejercicio más adelante. No me sienta cómodo a mí hacerlo en el momento, pero tengan en su cabeza para anotarlo el ejemplo que estábamos dando recién de Swift, que eran 1800 trabajadores, supongamos que eran 1800 trabajadores equivalentes, ya me voy a estar yendo de esta tabla. ¿Y qué me está agregando acá este artículo? ¿Qué profesor? ¿Qué profesión, perdón? Antes me hablaba del servicio de higiene y seguridad, cuántas horas tenía que disponer. Y este artículo 13, ¿qué me agrega? ¿Cuántos tienen que trabajar? ¿Cuántos técnicos necesitas? Bien, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que nosotros tenemos la profesión dividida en dos partes. Uno, son quienes pueden ser los responsables del servicio de higiene y seguridad, que hay un decreto que dice quiénes son, que después lo vamos a ver. Y después tengo a los técnicos en higiene y seguridad. Entonces, ¿quién puede ser responsable de un servicio de higiene y seguridad? Un ingeniero con posgrado en seguridad laboral, ingeniería laboral, o un posgrado que haya salido que me dé esa habilitación, o licenciados en higiene y seguridad. Bien, esos son los que pueden ser los responsables del servicio de higiene y seguridad. A su vez, van a tener auxiliares que son los técnicos de higiene y seguridad. En este caso, van a ser ustedes cuando se reciban. Vamos de nuevo. Tengo mis 1800 trabajadores. Estoy acá. Mirando de abajo para arriba la tercera. ¿La ven la flecha, no? Sí. Bien, gracias por las dudas. Y en este caso, este frigorífico que estábamos mencionando está dentro de la categoría C. Entonces voy a contar con 186 horas mensuales de este servicio de higiene y seguridad. Una persona trabaja en promedio 200 horas mensuales, dejémoslo ahí. O sea, voy a necesitar una persona todo el día, todos los días. ¿Quién? Un licenciado en higiene y seguridad o un ingeniero con posgrado en higiene y seguridad. Y a su vez, voy a necesitar técnicos. Fíjense que dijimos que eran 1800. Acá ya tengo que tener 2 sí o sí. Agregar un técnico más cada 500. Tengo... 4, sí. Bien, perfecto, bien, Brian. O sea, me está diciendo que tengo que contar con el ingeniero licenciado más 4 técnicos más. No sé si puede... Claro, yo no entendía eso. Aparte del licenciado, son los 4 técnicos. Claro. O sea, ¿qué es lo que hace el decreto? Me da la estructura de gente en higiene y seguridad que tengo que tener. ¿El máximo o el mínimo? El mínimo. Mínimo, supongo. El mínimo, ¿bien? O sea, va a venir la superintendencia de arriba de trabajo y me va a decir, digamos, a ver, Swift, vení para acá, ¿cuánta gente tenés? 1800 trabajadores equivalentes. Bien. Vamos a estar responsables de seguridad y los 4 técnicos. Me lo va a preguntar, ¿quiénes son? No, mira, tengo uno. Bueno, tenés que poner otro. Así, sin calculadora, así, derecho. Hay empresas que tienen más, hay empresas que tienen más, hay empresas que contratan para tareas en particulares. Esas tareas particulares... Medioambiental puede ser, ¿no? En algunos casos sí. ¿Bien? Sí, en empresa hay medioambiental también. Son 4 Sí. y uno de medio ambiente. Sí, ahí es como que habría que partirlo. Va a cumplir otro tipo de función que no está tenida en cuenta en este decreto. Esto es lo bueno que tiene nuestro decreto porque está regulado. En el caso de medio ambiente no te dice cuántas horas profesionales son, cuánta gente son, quién tiene que ser. Por lo menos en provincia de Santa Fe. ¿Bien? En este caso, acá te dice, higiene y seguridad, ¿a qué te dedicas? Soy una metalúrgica, listo. Fíjate qué categoría es. Bueno, necesitas esa cantidad de gente. Siempre el ejemplo está bueno hacerlo con empresas grandes para ver cómo se dispara el número y demás. Les mencionaba que uno de los puntos que tiene que ver es cuántos técnicos van a hacer, cuántas horas van a tener que cumplir, y acá no me dice cuántas horas va a tener que tener este técnico, simplemente me está mencionando que lo tengo que contener, que lo tengo que tener. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
los trabajadores tienen que estar todos en el mismo lugar, o si están separados, aplica por cada lugar donde están los trabajadores. Me explico, por ejemplo, una empresa grande que tiene sucursales en diferentes lados, ¿aplica la cantidad total o la cantidad que hay por sucursal? Buenísimo. Fíjense cómo esto se van a dar cuenta que viene todo escalonado. La 19587 me define establecimiento. Y después el 351 y este mismo decreto me pide las obligaciones por establecimiento. ¿Bien? Todo lo que a mí me va a pedir va a tener que depender por el establecimiento. ¿Me supe explicar? Sí. Entonces, si yo soy el supermercado La Gallega, que tiene un montón de establecimientos, no es que yo tengo que sumar 10 de un lugar más 10, más 10, más 10, más 10. No, son los 10 de Avenida Alberdi, los 10 de calle Mendoza, los 10 de calle Oroño, así, cada uno por cada establecimiento. ¿Bien? Por eso no tienen personal de seguridad e higiene, porque no cumplen los requisitos, la cantidad de empleados por establecimiento para tener una persona activa. Bien, ahora vamos a ver si le corresponde o no. O sea, ahora sí o sí tenemos que ver si le corresponde o no. A mí lo que me dice este decreto que todos los establecimientos van a tener que contar con servicios de higiene y seguridad dividido en esta cantidad de horas y cantidad de gente, y viene el artículo 14, que quiero ver si lo llegamos antes de que me cierre el Zoom. Lo voy a leer un poquito rápido. Dice, quedan exceptuadas de la obligación de tener asignación de profesionales y técnicos en higiene y seguridad las siguientes entidades. Es decir, que si esas actividades no están en este listado, sí o sí tienen que tener servicio de higiene y seguridad. Voy de nuevo. ¿Quién tiene que tener servicio de higiene y seguridad? Todas las actividades, menos las que están acá. ¿Ok? Dice, los establecimientos dedicados a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, que tengan hasta 15 trabajadores permanentes. B, las explotaciones agrícolas por temporada. C, los establecimientos dedicados exclusivamente a tareas administrativas de hasta 200 trabajadores. D, los establecimientos donde se desarrollen tareas comerciales o de servicios de hasta 100 trabajadores, siempre que no se manipulen, almacenen, fraccionen productos tóxicos, inflamables, reactivos, peligrosos para el trabajador. E, los servicios médicos sin internación. F, los establecimientos educativos que no tengan talleres. G, los talleres de reparación de automotores que empleen hasta 5 trabajadores equivalentes. H, los lugares de esparcimiento público que no cuenten con áreas destinadas al mantenimiento de menos de 3 trabajadores, y ahí termina. ¿Bien? No quiero arrancar sin terminar, pero bueno. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada letra. ¿Qué es la letra A? ¿A qué se refiere? ¿Nada? A la pesca y cosas así, ¿no? Sí, pero dame un ejemplo real. Un campo, una plantación de soja. Perfecto, o sea, tengo 3 trabajadores ahí. Estoy pudiendo ver el chat. Tengo 3 trabajadores ahí. Bien, acá Manuel pregunta, ¿qué serían 5 trabajadores equivalentes? Recuerden que eran los operativos más los administrativos al 50%. ¿Bien? O sea, tengo 10 trabajadores operativos y 2 administrativos, tengo 11 trabajadores equivalentes. Acuérdense, yo soy bastante denso con esto, y digo sépanlo, es porque lo más probable es que lo van a tener que saber para el examen. Así que sepan lo que es un trabajador equivalente. Les consulto, dejé de compartir el PowerPoint, ¿no? Sí. Dejo de compartir. Bien, ahí estoy. Le decía, como bien decía Mariela, un campo que tiene 3 empleados, a eso se está refiriendo. Lo mismo va a pasar con el punto B, que dice las explotaciones agrícolas por temporada. Vamos a la pausa. ¿Qué dice? ¿No tiene que cumplir con la ley de higiene y seguridad ese establecimiento de 3 trabajadores? No tiene la obligación. No tiene la obligación. ¿De qué? De tener un técnico.
Bien, de tener Sí un tiene que técnico y un profesional en higiene y seguridad. ¿Cómo? Que sí las tiene que cumplir en las leyes, lo que no necesita es un supervisor de higiene y seguridad. Bueno, mejor explicado imposible, ¿bien? ¿Tengo que cumplir con la ley? Sí. En criollo, ¿le tengo que pagar a un tipo de higiene y seguridad? No, no le tengo que pagar a nadie. ¿Bien? La tengo que cumplir yo. ¿Y cómo hago para cumplirla? ¿Quién me va a ayudar? La RT. Perfecto. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué me va a ayudar la RT? Teóricamente tiene que estar en blanco, ¿no? Obligación de asesorarte y te va a visitar una vez al año, aunque sea a estas actividades, una vez al año la visita. Claro, porque aparte si la RT no te explica a vos, después la SRT le hace problemas a ellos. Bueno, Porque es obligación de la RT. si lo armábamos, no podía haber salido mejor. Es por todo lo que fueron diciendo. La RT está obligada, no es una vez al año, no establece un número, pero me tiene que asesorar, es obligación, más allá de que yo tenga el servicio de higiene y seguridad o no. Bien, ¿lo tengo? ¿Me tiene que asesorar? Sí. ¿No lo tengo? Más todavía. Acá lo que dice este decreto es, mira, vos estás exceptuado, ¿quién te va a tener que asesorar? Sí o sí, la RT. ¿Qué pasa? A veces va, a veces no va, bueno, llamalo. Decirle, che, vení a asesorarme, es obligación. Estoy trabajando con glifosato. Estoy fumigando. ¿Qué elemento de protección personal le doy a mis trabajadores? Venía a decirme. Pero el campo queda en General Villegas. Bueno, vení igual. ¿Bien? Es su obligación. Si no la cumple, lo denuncio a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Bien? Bien, estaba leyendo un poquito el chat. Son 8:11. Hacemos un cortecito rápido y seguimos. Arrancamos 8:15, ¿puede ser? Bueno, dale, profe. Bien, chicos. Gracias.